ahora, cuando nos vamos a Puerto Rico, la idea, el proyecto en el cual se enmarca esta investigación es un proyecto financiado por la Universidad de Riverside, cuya directora principal es Amalia Cabezas, que va a intervenir en segundo lugar, y nos interesaba pues un poco lo que pone ahí, ¿no? Analizar críticamente la aplicación de la legislación, la TVPA, que es la que supuestamente protege a las víctimas de trata. Ese interés tenía que ver con experiencias previas que hayamos tenido ambas en relación a un continuo que para nosotras es interesante, que se viene repitiendo, no decimos nosotras solamente, hay otras autoras también, como Joy de Zama o Kamala Kempru, que plantean que hay una continuidad en algo en fronteras que son porosas entre amor y dinero, ¿no? De alguna forma, Amalia Cabezas en su trabajo, tanto en Cuba como en República Dominicana, y yo, por mi parte, mi trabajo en Cuba, veníamos pensando sobre esas fronteras, ¿no? Porque nos encontrábamos con que separaciones que se daban de una manera como muy estática en los textos, en la realidad las fronteras eran mucho más porosas. Entonces, bueno, partiendo de estos trabajos anteriores, pretendíamos analizar de forma crítica esta legislación y, sobre todo, analizar de forma crítica qué tipo de aplicación se daba. Y por eso también nos dirigimos a distintas entidades que de alguna manera en Puerto Rico tenían que ver con ese prestar protección, ¿vale? Esto, bueno, yo es algo que ya supongo que todas las personas que estamos lo sabemos de qué estamos hablando, pero sí nos parecía interesante, bueno, traerlo un poco aquí. La TVPA, perdón, define la trata de personas la trata sexual como cualquier acto sexual, de comercio sexual, que está atravesado por fuerza, fraude o coerción, entendiendo que cualquier menor de 18 años, independientemente de que no se puedan probar esos tres aspectos, es víctima de trata, incluyendo también el transporte, la explotación de personas, y hace bastante hincapié en lo que sería el trabajo sexual. Ahora volveremos un poco, la trata sexual, perdón, ahora volveremos sobre eso. El paradigma un poco que ampara o que establece la regulación, que está calcado del protocolo de Palermo, del que también hablaremos después, es el paradigma de las 4 Ps. La prevención, la protección, la persecución y el partenariado, ¿no? El que en castellano tiene otra traducción. Entonces, la protección, que es de alguna manera lo que a nosotras nos interesaba, incluye 3 R's, ¿no? El rescate, la rehabilitación y la integración, ¿no? Que en castellano no sería reintegración, sino integración. Uno de los aspectos que nos encontramos es que además tampoco es algo específico ni de Puerto Rico ni del contexto estadounidense, es que de alguna manera lo que se viene haciendo mucho hincapié en todo lo que tiene que ver con persecución. Es decir, se le está dando al tema de la trata una orientación eminentemente legal y de persecución, de delito, que lo es, y de alguna forma se olvida el resto de las P, sobre todo la de protección y sobre todo la de prevención, ¿no? Esa es una de las críticas que se viene haciendo por parte de las distintas investigadoras e investigadores cuando nos acercamos al tema de la trata. Como decía antes, este interés conecta con un interés que va más allá de hablar de trata y que tiene que ver con encontrarnos con realidades que están atravesadas por aspectos que son limítrofes de alguna manera, que están entre una cosa y otra, y que sin embargo desde los discursos se plantean como espacios separados. De alguna forma, tanto Amalia Cabezas en su trabajo en República Dominicana y en Cuba, como yo misma en Cuba, nos encontramos que esa separación era alguna separación artificial y que no podíamos hablar solo de víctimas o solo de personas sin agencia, sino que tendríamos que problematizarlo mucho más. Un poco lo que decía, ¿no? Estamos interesadas en problematizar eso que viene llamándose como trabajo sexual, según donde te sitúes en el debate, y que de alguna forma es uno... Algo me saltó, no sé qué es lo que me ha saltado. Espera un momento. No sé. No sé qué es esto. 1,20 € íntegro para la educación de la infancia.
No sé qué me ha saltado. No sé si soy yo. ¿Perdón? ¿Hola? Vale. Bueno, no tengo ni idea si fui yo o alguien que entró. En todo caso, pido disculpas. ¿Se escucha todo bien, Amalia? Ana, ¿se escucha todo bien? De repente apareció como un anuncio de algo, no sé qué es. Sí, vamos a verificar, pero hasta el momento se escucha bastante bien. Vale, pues entonces continúo. Pido disculpas por si he sido yo, que creo que no. Está bien. Vale. Bueno, entonces estaba diciendo que de alguna forma, conectando con esos intereses, queríamos problematizar esas separaciones, ¿no? Y que conectábamos con el trabajo sexual por dos cosas. Por un lado, porque la propia legislación, sobre todo el protocolo de Palermo, pero también las réplicas, incluida la TVPA, establecen esa conexión, y también porque suele ser, es uno de los destinos de mujeres tratadas, aunque hay más destinos, que también es otro de los intereses que teníamos, ¿no? Como reivindicar otros espacios, incluyendo las cantinas, ¿no? Como espacios también en los que existe la explotación y en los que quizá no está tan visible, y que de alguna manera, por ejemplo, en el caso de Puerto Rico está absolutamente negada. En el fenómeno de la trata se muestra complejo desde los inicios. Bueno, por todos los debates que se dieron para la aprobación del protocolo de Palermo, con intereses de lobbies distintos en torno a lo que se entendía por trata. Hay como tres elementos, aquí hemos traído dos, pero bueno, probablemente mencione también el tercero, que nos parecían relevantes y que de alguna manera nos cuestionan la aplicabilidad práctica del protocolo. Por un lado, un aspecto que nos parece muy problemático, y es la diferenciación entre trata, que es trafficking en inglés, y esto no solo plantea problemas que reflejaremos ahora después, sino también la propia traducción. Decir, cuando nosotras leemos informes o artículos en castellano, en español, a veces de forma indistinta se utiliza tráfico y trata, cuando son dos elementos diferentes que vienen diferenciados en la normativa de forma distinta, pero que por la traducción que tienen en español se confunde, y eso todavía complica aún más entender cuál es el fenómeno. Otro de los problemas, los aspectos que nos parecía problemático, es la vinculación entre trata y trabajo sexual de forma exclusiva, es decir, de alguna manera invisibiliza otros aspectos. Y por último, que no estaba incluido, pero que lo haré referencia brevemente, es el título del protocolo de Palermo establece especial consideración a mujeres y niños. De alguna manera equipara las mujeres a los niños y a las niñas. Y eso también nos parecía problemático desde un punto de vista feminista, ¿no? Es decir, es considerar a las mujeres de nuevo como menores de edad sin ¿vale? Lo que decíamos, ¿no? Es decir, la diferenciación entre tráfico, o sea, trata y tráfico, tal y como viene establecida en el protocolo de Palermo, es que una persona puede ser es traficada si colabora activamente para producir su migración, y cuando llega a origen, a destino, perdón, no está siendo explotada. Estoy oyendo algo por ahí. Sin embargo, en los casos en los que hay trata, siempre existe fraude o engaño. Desde nuestro punto de vista, esto es problemático por varios aspectos. En la aplicación concreta, a la hora de proteger a las víctimas, hay una dificultad enorme de diferenciar ambos procesos. Es decir, nos podemos encontrar con mujeres en este caso, pero personas que colaboran activamente en su migración, pero que cuando llegan a destino son explotadas. Entonces, de alguna manera, esta diferenciación, además, otra de las cuestiones que sucede, estoy oyendo ruido, otra de las cuestiones que sucede es que en las rutas que se suelen utilizar también son las mismas. En general, hay como, en la realidad los aspectos no suelen estar establecidos en las leyes, y eso hace que el acceder a estas personas, ayudarlas, sea mucho más complejo. Y a nivel ideológico, filosófico, de lo que la filosofía que establece la ley, de alguna manera parece diferenciar una buena la migración, criminalizando a un sector de la población migrante que en realidad lo que están cometiendo es una falta administrativa, no un delito. Es decir,
colaborar colaborar en tu propia migración, tú no cometes un delito, lo que cometes es estás en una situación irregular administrativa. Entonces, de alguna manera, parece ser en la filosofía del protocolo y luego en la aplicación de la misma, que si te han engañado, no pasa nada, y además, no solo no pasa nada, sino que tienes derecho... Ay, es que oigo ruido. Sino que tienes derecho a conseguir... Vamos a ver. Estoy oyendo a gente hablando. Bueno, no solo no pasa nada, sino que además tienes derecho a una serie de beneficios. Beneficios que no tienes si eres inmigrante regular. Entonces, a nosotras nos parece que conceptualmente es bastante problemático, ¿no? Además, que tienes que hacer una serie de... Bueno, tienes que adecuarte a un perfil de víctima, que una de las cosas que nos encontramos, que Amalia ahondará un poco sobre eso, es que las mujeres con las que nosotras trabajamos, las mujeres que trabajan en las cantinas, de alguna manera nos adecúan a ese perfil de víctima que está en el imaginario. El otro aspecto problemático tiene que ver con recuperar un discurso que es del siglo XX y de finales del XIX y de principios del XX, que es el de trata de blancas. De alguna manera, en el discurso que hay en el protocolo de Palermo, esa vinculación de forma casi exclusiva entre trata y dedicación al ámbito del trabajo sexual en un sentido más amplio, recupera discursos relacionados con un pánico moral del trata de blanca, ¿no? De alguna forma es concebir que la migración es peligrosa para las mujeres, que las mujeres que migran están siempre en una situación de riesgo y también limita lo que es la movilidad de las poblaciones. Entonces, un aspecto muy relevante es que deja de lado otros aspectos, otros ámbitos de explotación y de trata que pueden ser igual o más relevantes que el trabajo sexual. Es decir, según todos los informes, tanto de la OIM como Naciones Unidas, hay como un vínculo muy importante entre trata de mujeres, en este caso, sobre todo mujeres y niñas, y trabajo sexual. Que esos datos existan no significa que no haya otros datos sumergidos que no estén saliendo. Es decir, no se nos olvide que es un ámbito en el cual conseguir datos fiables y verificables es muy complejo y de alguna manera a veces también solo sale aquello que miramos. Es decir, a nosotras, por ejemplo, nos llamaba muchísimo el ámbito del servicio doméstico, con la agricultura, en el que también se está dando la trata de personas, en este caso de mujeres, pero no solo de mujeres, y que de alguna manera no están saliendo. Es decir, ¿qué hay detrás de esa invisibilización de estos sectores? Aun reconociendo que en este sector, en el ámbito del trabajo sexual o del comercio sexual, del ámbito de los servicios sexuales, se siga dando, ¿no? Y en nuestro caso concreto no solo pasaba eso, sino que además, de alguna forma, el acceso que estas mujeres tienen a los distintos servicios y recursos también está muy relacionado con tener un perfil específico de víctima. Perfil que en muchos casos las mujeres con las que nosotras contactábamos en las cantinas no tenían. Aquí le daría paso a mi compañera Amalia, ¿vale? Que nos va a contar un poquito más en detalle pues, todos los resultados que estuvimos viendo en nuestra investigación, ¿vale? Muchísimas gracias y cualquier cosa, bueno, ahora volvemos con las preguntas y pido perdón si ha habido un poco de lío, yo he oído gente y esas cosas, ¿vale? Muchísimas gracias, Ana. Estamos muy contentos de poder estar contigo y compartir las experiencias. Pueden dar sus preguntas para la doctora Ana. Ahora tiene la intervención de la doctora Amalia Cabezas, hablando un poco de su perfil. La doctora Amalia Cabezas recibió con honores un B.A. de Windsor College en el 92 y un PhD en estudios étnicos de la Universidad de California en el año 1992. La doctora Cabezas recibió el becario del tercer país Erasmus Mundus en el 2011-2012 de la Comisión Europea como profesora visitante en la Universidad de Hull, Inglaterra. El programa de becas de posgrados doctorales en el 2000-2001.
También la doctora Cabeza recibió la beca del Instituto de Investigación de Humanidades de la Universidad de California, en la Universidad de California. Sus publicaciones incluyen temas que tienen que ver con el turismo sexual en Cuba y República Dominicana, y 2 libros coeditados, Una ventana a Cuba y estudios cubanos y los salarios del imperio, políticas neoliberales, represión y de la mujer pobreza. Tenemos una persona que tiene una vasta experiencia en este tema, y así que es un placer y un honor poderle tenerla aquí. Así que la doctora Amalia Cabeza con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación de compartir con ustedes nuestra investigación. Es un gran orgullo poder estar hablando con las personas en la República Dominicana y compartir nuestro trabajo. Aquí les quiero presentar algunas de las fotos donde hicimos nuestra investigación. Esto es una vecindad en el distrito de San Juan en Puerto Rico. Así que no le vamos a dar el nombre del pueblo donde estábamos, solo le vamos a enseñar algunas de las fotos de las cantinas o los bares. Estos son lugares que están en barrios principalmente de trabajadores, donde es muy frecuente que los hombres vayan a tomar una cerveza, a bailar, a escuchar música, y donde principalmente trabajan mujeres dominicanas que han inmigrado, que están en parte de una inmigración que se le dice inmigración irregular, inmigración ilegal, indocumentada. Entonces, como pueden apreciar aquí, son partes de las vecindades de la ciudad, lo que significa que no están aislados de la población, sino que son parte de donde viven dominicanos y donde viven puertorriqueños. Y hay muchos, es muy probable que haya 2 o 3 bares en una sola cuadra. Como pueden ver aquí, hay bares y arriba hay personas que están viviendo, hay apartamentos. Esta es una cafetería donde también trabajan dominicanas. Nos dijeron que en la mayoría de las cafeterías trabajaban dominicanas. Hay poca mujer puertorriqueña que trabaja. Entonces, lo que estábamos viendo en estos espacios es que las mujeres no son necesariamente trabajadoras sexuales y no se entienden por parte del público que va ahí, los hombres que van a divertirse, no las ven como trabajadoras sexuales, pero que sí hay un espacio en el cual pues se puede negociar algo. Y tengo que explicar que en Puerto Rico y en la mayoría de los Estados Unidos lo que es prostitución es ilegal. Entonces esto tiene que ser negociado de una manera que aparente una relación de romance, de interés, de amistad, etcétera. Entonces el hombre le invita a la mujer a salir a tomar un trago después del trabajo o negocia algo con el dueño del negocio para poder sacar a la mujer. Entonces lo que quiero explicar y que se entienda es que es una clase de entretenimiento para los hombres que tienen un aspecto sexual y que le presenta a la cantinera, a la mujer que trabaja ahí, la oportunidad de ganar un dinero extra si sale con el hombre fuera del negocio. Entonces, estas mujeres son moralmente sospechosas y esto tiene mucho que ver, en primer lugar, porque son mujeres inmigrantes y porque son mujeres dominicanas. Y una de las cosas que aprendimos en esta investigación es que el racismo que hay en la República Dominicana hacia
que hay en Puerto Rico hacia los dominicanos hacen que haya cierto estigma social hacia las mujeres. En cierta manera, eso hace de que, porque están trabajando en un lugar donde solo frecuentan hombres, porque están trabajando en un lugar público, que sean moralmente sospechosas, pero también porque son dominicanas, son moralmente sospechosas. Y eso tiene que ver con la xenofobia que hay en Puerto Rico y tiene que ver con el estigma que hay en Puerto Rico hacia los dominicanos. Estas son 2 mujeres dominicanas, una de ellas pudo ir a Venezuela, trabajar por mucho tiempo, ganar dinero y regresar a Puerto Rico, donde había estado antes, y establecer un pequeño negocio vendiendo cervezas. Las 2 son mujeres dominicanas que trabajan en este negocio. Son pocas las mujeres que son dueñas de negocios, pero sí las hay. En nuestro trabajo de campo y lo que pudimos ver es que hay en cierta manera un discurso que las mujeres dominicanas no son víctimas o no pueden ser víctimas. No se les reconoce como agentes sociales que puedan necesitar ayuda por parte del Estado, que necesitan apoyo, que puedan ser víctimas en estos procesos de inmigración. Entonces, que hay cierta invisibilidad en reconocerlas como víctimas de procesos migratorios. Cuando hicimos estas preguntas, por ejemplo, un funcionario del gobierno de los Estados Unidos nos dijo, esto aquí no pasa. ¿Qué pasa? Que esto es Estados Unidos. Aquí no es como en Europa, que cualquiera compra un pasaporte y entra. No, aquí no. Aquí el muñequito cambia. Y este fue un mensaje que muchas diferentes personas que entrevistamos, que no había problema de trata, que eso no le pasaba a las poblaciones dominicanas. Esto nos lo estaban diciendo a la misma vez que regularmente hay informes en los medios de comunicaciones sobre las yolas y el peligro que hay con las yolas constantemente llegando a Puerto Rico. ¿Por qué? Porque hemos oído en las noticias, por ejemplo, de las yolas donde han habido abusos de mujeres, donde han sido intercedidas por el gobierno de los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Por un lado, sabemos que hay cierta precariedad en usar las yolas como una entrada hacia los Estados Unidos y a la misma vez que eso no está pasando. Así es y no es. Las yolas y el tráfico de personas es algo que empieza en los años 80 y hemos visto que con el tiempo sabemos que hay un tráfico de personas que pasa de la República Dominicana a Puerto Rico, que es bastante peligroso y donde han habido muchos incidentes, no solo de abuso, sino donde todo el mundo se muere. Entonces, lo que vemos es que la estigma que hay hacia la migratoria de los dominicanos hace que sea una población en Puerto Rico que es invisible. Y este tiene un componente socioeconómico porque se ven como personas pobres y se ven como personas
oscuras, o sea que hay un componente racial que hace que no se vea o no se quiera tratar a esta población como personas que requieren ayuda, que requieren la clase de aporte social que la ley norteamericana de TVPA aporta a las personas. En la República, en Puerto Rico, encontramos a una organización que sí está tratando la trata humana y es la Fundación de Ricky Martin. Y esta es una fundación que empezó el cantante y humanitario Ricky Martin para tratar el problema de víctimas de trata. Sin embargo, lo que ha pasado es que ellos han decidido concentrarse principalmente en lo que es el aspecto de trata de menores. Entonces, los únicos servicios sociales que la fundación está aportando es a menores de 18 años. Muchas veces estos son casos que no es necesariamente niños que han sido explotados en la labor, sino niños que han sido explotados en sus familias de raíces. Entonces no es una explotación laboral lo que sucede, sino un abuso sexual en sus familias, y eso se está definiendo como trata humana. O sea, que la ley norteamericana se está traduciendo en este aspecto para aplicarlos a niños que son explotados en su familia sexualmente, pero no necesariamente son inmigrantes, sino son principalmente niños nacidos en Puerto Rico. No son ciudadanos dominicanos, sino ciudadanos norteamericanos. Lo que vimos en muchas de las organizaciones, las ONGs donde hicimos investigación, es que hay un énfasis totalmente en la cuestión del trabajo sexual como algo que es esclavizante de las mujeres, sin reconocer que hay circunstancias que pueden ser esclavizantes, pero que las mujeres las han elegido para pagar su pasaje, por ejemplo. También no se reconoce otras formas de trabajo que son esclavizantes. Por ejemplo, el trabajo que hacen los dominicanos en Puerto Rico en la agrícola, recogiendo café, por ejemplo. Esto es un trabajo que pasa en zonas rurales de Puerto Rico, donde no hay tanto contacto con el público y donde hay muchos abusos. Entonces, esta forma de trabajo no se ve como una forma de trata donde hay mucho potencial para situaciones de explotación, sino, como dijo mi compañera, el énfasis ha sido en solamente el trabajo sexual y no en otras formas de trabajo, la construcción, donde también trabajan muchos dominicanos y donde también hay muchos abusos. Aquí la foto de Ricky Martin, y como dije, la atención no es a niños inmigrantes dominicanos, que son la mayoría de los inmigrantes a Puerto Rico, sino a niños que son ciudadanos y que han sido explotados en su familia. El problema que vemos con la aplicación de la ley de trata de los Estados Unidos en Puerto Rico es que el lenguaje es muy confuso.
cuando se aplica porque hay políticas y sentimientos que son racistas y que son anti-inmigración, no llega la ayuda necesaria, la protección social que necesitan, por ejemplo, las mujeres dominicanas, los trabajadores agrícolas, los trabajadores de construcción, porque no se ven como personas que merecen protección social, sino se ven personas que están ahí ilegalmente. El problema que vemos es que los derechos humanos no se le está honorando a las personas dominicanas en Puerto Rico porque son principalmente vistos como una población pobre y una población racialmente diferente nacional, en términos de nación y en términos de raza diferente. Cuando entramos a las cantinas y aprendimos sobre las situaciones de las mujeres, es algo mucho más difícil de poder identificar como situaciones que son, que se pueden identificar claramente con la ley de víctimas de trata. El paradigma de la ley no se puede aplicar porque las mujeres muchas veces sí dieron su permiso para ser transportadas de la República Dominicana a Puerto Rico y no fueron engañadas. Lo que pasa es que cuando llegan a trabajar en las cantinas sí son engañadas por muchas otras razones. Pueden ser engañadas porque el salario no es lo que ellas esperaban. Pueden ser engañadas porque se le empieza a cobrar por sus comidas, por el lugar donde están viviendo. Pueden ser engañadas porque en vez de pagar cierto dinero por la inmigración, se le empieza a aumentar más dinero y las mujeres se mantienen en una situación de deuda de la cual no pueden salir de las cantinas hasta no pagar las deudas. Entonces, hay engaños, hay explotación, pero no conforman claramente con la ley. Las mujeres sí han podido crear situaciones, redes de solidaridad con otras trabajadoras sexuales que están en el país. Sí han podido crear situaciones después de tiempo de estar en el país, de darse apoyo mutuo, pero es muy, muy difícil por el estigma que tienen como mujeres dominicanas y como mujeres que trabajan en cantinas, poder salirse de las situaciones de deuda y poder encontrar trabajo en otros lugares. Las mujeres pueden muchas veces encontrar situaciones de apoyo hasta por parte de los clientes, así que los clientes muchas veces pueden ser amigos que son fuentes de ayuda para las mujeres y pueden que esto lo puedan sacar de la situación de las cantinas, muchas veces porque se encuentran con un hombre que se quiera casar con ellas, que las pueda en cierto sentido rescatar de las cantinas. Entonces, no podemos necesariamente ver los clientes de las mujeres como enemigos porque hay muchas situaciones en las cuales los clientes le están dando apoyo a las mujeres en estas circunstancias.
Entonces, el discurso que hay en Puerto Rico es que se niega el problema, no se reconoce la problemática de las mujeres dominicanas, de otros trabajadores dominicanos en el país. Las víctimas se han traducido a niños que son nacidos en el país y niños que son explotados en sus familias biológicas. Esto es un gran servicio que la Fundación Ricky Martin está aportando a la sociedad puertorriqueña, pero no deja de dejar a las mujeres dominicanas que necesitan protección social, que necesitan servicios sociales, completamente desamparadas. Entonces, lo que vimos que hay una ausencia de recursos y una invisibilidad a la problemática que enfrentan los dominicanos que están indocumentados en Puerto Rico. Que vemos que los derechos humanos y los derechos laborales no son necesariamente distintos, que las experiencias pueden ser marcadas por explotación, por trauma, por mujeres merecedoras de rescate, pero que a la misma vez es necesario ser sus derechos humanos. Un momento, Amalia. Ahora sí. Ok. Ahora, disculpe. Lo que hay entonces es que la manera en la cual los resultados que nos ha dado esta investigación es que explica muy bien por qué hay tanto encarcelamiento y deportación de dominicanos de Puerto Rico hacia la República Dominicana. Entonces, ahí concluye mi parte de la presentación. Quiero decirle también que en Santo Domingo hemos hecho en el mes de marzo de este año algunas investigaciones y algunas entrevistas con mujeres dominicanas que están saliendo del país a otros lugares en el Caribe y en América Latina, pero que no hemos hecho ninguna entrevista con mujeres dominicanas que habían estado en Puerto Rico. Lo que nos dicen nuestras redes es que la mayoría de las mujeres salen de Puerto Rico después de cierto tiempo y se van hacia los Estados Unidos, a Nueva York, a New Jersey, a Orlando, en la Florida, que entran en los Estados Unidos, donde una vez más la ley no les va a dar ninguna protección, o sea, en términos de su abuso sexual o abuso laboral. La ley no es aplicable a los inmigrantes indocumentados. Entonces quiero terminar aquí y cualquier pregunta que tengan, si nos pueden pasar un correo, por favor. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ahora vamos al espacio de preguntas y respuestas. Algunas personas vemos que tienen las manos levantadas, otras personas podemos ver si tienen algún tipo de pregunta que hayan colocado en el chat. Antes que todo, quisiéramos darles las gracias a algunas instituciones que han estado online. Primeramente, aquí en el espacio que tenemos el Departamento de Políticas Públicas de la Vicepresidencia de la República Dominicana. También tenemos al Departamento de Investigación del Instituto Nacional de Migración y tenemos a nuestra pasante que nos acompaña desde Chile,
la señora Valeria Castillo. Online tenemos al Centro Cultural Poveda, al Consejo Nacional de Competitividad. Tenemos a los participantes y las participantes de la maestría en Derecho Migratorio y Consular. También tenemos a Tu Mujer, Misión Internacional de Justicia, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, Consultoría Jurídica del Poder Judicial. Tenemos a CESFRON de Dajabón, tenemos al Consulado General de Panamá en la República Dominicana, tenemos a la Universidad UNIBE y diferentes departamentos de la Dirección General de Migración. También tenemos a la señora Jessica Pérez de CUNY Dominican Student Institute. Ahora, algunas personas, también tenemos participantes de la maestría Diseño y Análisis Estadísticos de Investigación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Ahora vamos a ver las preguntas que puedan tener. Por favor, especificar las personas que escriben en el chat si va dirigida a una de las dos expositoras o si cualquiera de las dos poder responder. Tenemos aquí a Sol, que nos dice nuevamente, me presento, Solange Rodríguez, de la Maestría de Derecho Migratorio y Consular de la UAS, soy de la provincia de Puerto Plata, una zona en la cual preocupa mucho el tema de la trata de personas. Tenemos graves problemas en la zona de Sosúa, Cabarete y la zona central de Puerto Plata. Uno de los comentarios también del Departamento Legal nos saluda Heidi Herrera de la Escuela Hogar Nuestros Pequeños Hermanos. También nos saluda el señor Rafael Terrero de la Junta Central Electoral y el señor Juan Báez del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Recuerden que para hacer alguna de las intervenciones pueden tanto escribirla en el chat como levantar la mano. También nos acompaña Alicia Sandro de OIM. Recuerden que en la parte de abajo tenemos aquí a Telma, que tiene una pregunta. Telma, te vamos a habilitar el audio para que puedas poder expresar tu inquietud o tu comentario. Salir de aquí, perfecto. Buenas. Telma García de la Consultoría Jurídica. Disculpe la informalidad, estoy en casa, no estoy en la oficina. Pero la pregunta mía es si se tiene un porcentaje identificado de cuántas son trabajadoras sexuales y cuántas son trabajadoras domésticas. Porque parecería que todo el enfoque es con las trabajadoras sexuales, cuando se sabe que hay un porcentaje muy grande de trabajadoras domésticas que también son abusadas y que yo podría decir que tengo conocimiento que uno del abuso es que les roban o le secuestran sus pasaportes cuando se van legalmente y no le permiten salir de la casa o cosas como esa, como si fuera una esclavitud. Esa es la pregunta. Sí, muchas gracias por su pregunta. Amalia, déjame tener otras dos intervenciones más para así poder dinamizar, porque tengo unas cuantas manitas levantadas. O sea, vamos a hacerlo de 3 en 3. Tanto usted como la doctora Ana le voy a habilitar también el micrófono a ella para que las dos puedan poder hablar. Voy a tomar, para así tener una dinamización de las participaciones, una de las preguntas del chat para que puedan así responder. Tenemos al doctor Carlos Avanza de Flaxo, República Dominicana, y doctorando en Sociología de las Migraciones de la Complutense, y pregunta, me gustaría saber si se ha investigado si algunas de estas personas han retornado a la República Dominicana. También pregunta, ¿en qué calidad regresan? ¿Hay atención por parte del gobierno dominicano? Pueden responder. Bueno, en términos de la pregunta sobre trabajadoras domésticas, es una situación extremadamente importante. Como está indicando la compañera, estas mujeres tienen experiencias de abuso
no solo en términos de su salario, sino abuso sexual, abuso físico, abuso emocional. Han habido casos simplemente horribles. Nosotros hablamos con una agencia donde había podido procurar solamente una visa hacia una mujer. Y como el problema es que son situaciones en espacios domésticos privados. Y entonces se le puede controlar mucho más a la persona, a la mujer en esta situación que en un espacio público, en una ciudad donde está entrando y saliendo gente. Como estuve explicando, los clientes a veces pueden estar en cierta solidaridad con las trabajadoras en las cantinas. Sin embargo, eso no es el caso de las trabajadoras domésticas. Entonces, es un problema muy, muy grande que también no recibe ninguna clase de atención, y la ley en su énfasis en el trabajo sexual deja afuera esta situación de la vulnerabilidad de las trabajadoras domésticas. Ana, no sé si tú quieres... No, básicamente, sí, básicamente eso. Es decir, una de las preocupaciones que nos mueve a nosotras también al acercarnos a este tema es que no es solo que el énfasis se ponga en el trabajo sexual, que tiene una implicación también ideológica específica, sino que eso implica en la práctica dejar fuera a otras personas que están siendo explotadas. Y además en contextos que nosotras consideramos que son más vulnerables, sobre todo y fundamentalmente, más allá del trabajo que tengas que hacer o de cuál sea la forma de explotación, por el tema de aislamiento, como decía Amalia, ¿no? Nos parece terrorífico. De hecho, hay situaciones en las que hay un secuestro de la persona, no puede salir a la calle y están en condiciones de esclavitud. Entonces, de alguna forma, es como también visibilizar esos espacios otros. No se trata hacer un ranking de competencia, ¿no? De en qué lugar me explotan más, sino establecer por qué hay determinados espacios de los que no se habla, ¿no? Quizá a lo mejor es que también interesa. Es un poco también la parte, ¿no?, política y de denuncia, ¿no?, que para nosotros era muy importante. Entonces, coincidimos plenamente con tu duda, ¿no?, y con tu inquietud, obviamente. Es una de las que también nos atraviesa a nosotras. Perfecto. También ¿te quiere decir algo, Amalia? Sí, quería hablar sobre el caso de las personas que han retornado. Hasta ahora no hemos podido identificar. Sí sabemos que hay personas que son deportadas, regresan a la República Dominicana, pero en nuestras redes para hacer investigaciones no encontramos a nadie de Puerto Rico. Sí encontramos de otros países, pero no de Puerto Rico. De acuerdo. Vamos a leer otras 3 intervenciones. Vamos al chat. Tenemos la siguiente pregunta del Departamento de Investigación del Instituto Nacional de Migración. Yoribe Castillo pregunta: ¿qué oportunidades de colaboración entre las autoridades dominicanas y de los Estados Unidos han identificado en su investigación? La siguiente pregunta, estoy mirando aquí en el chat. Clara Gutiérrez envía saludos. Pregunta Luciano. Tengo una pregunta. ¿Las víctimas de trata de personas severas son elegibles para un estatus migratorio en el país en que son explotadas, con la finalidad de ayudar en la investigación o para el enjuiciamiento de los traficantes? ¿O simplemente se le brinda tratamiento psicológico y son retornadas a su país de origen? Sí. Sí. No, en Puerto Rico lo que nos dijeron es que no nos pusiéramos en contacto con la embajada dominicana porque ellos estaban muy aislados de la población. Nos dijeron que no sabían las situaciones que estaban pasando y que la idea es que no había mucho interés. Ana, no sé si quieres agregar. Sí, una de las cosas que también nos llamó la atención es que de alguna manera era como nos remitían a organizaciones de la sociedad civil.
Es decir, en la línea de donde va la pregunta, de alguna forma no se veía tanto a las entidades del gobierno dominicano en el país como aquellas que deberían de proteger a su población cuando está fuera de su país, obviamente, sino que cuando preguntábamos, indagábamos, sondeábamos, siempre nos remitían a organizaciones de la sociedad civil, es decir, asociaciones que eran de población dominicana o que trabajaban con población dominicana. Eso también nos llamó la atención. De alguna manera parecía que el gobierno dominicano estaba como ausente o no era tan visible en esta problemática. No queremos decir con eso que no esté, sino que nosotras en nuestra indagación no apareció como un agente relevante en ese momento. Quizá probablemente ahora las cosas estén cambiando. Ok. ¿Algo más? ¿No puedes repetir la segunda pregunta, por favor? Sí, claro. Déjame buscar hacia arriba. La segunda pregunta dice, ¿las víctimas de trata de personas severas son elegibles para un estatus migratorio en el país en que son explotadas con la finalidad de ayudar en la investigación o para el enjuiciamiento, o simplemente se le brinda tratamiento psicológico y son retornadas a su país de origen? Avísate. Sí, no, en los Estados Unidos la ley, y esto lo presentó Ana y está en los slides que compartimos, sí, la ley tiene una provisión, la visa T, que es para las víctimas de trata. Y además hay ayuda psicológica, ayuda de toda clase de tipo de apoyo social si la persona está dispuesta a ayudar en el crimen, a llevar el crimen a la corte. Ana, no sé si puedes explicar un poco más. Sí, en principio es un poco lo que decía Amalia. Eso además es una regulación que en general la tienen de manera más o menos uniforme en muchos países, ¿no? De alguna manera es un reconocimiento de un tipo de visado que te permite estar en los Estados Unidos, en este caso, la visa T, y te da también derecho a salud, a ayuda económica, food stamps y ayuda también social. ¿Qué pasa? Que una de las críticas que se viene realizando por parte de la gente que estamos trabajando esto es que el énfasis que se ha puesto en la persecución, en colaborar en la persecución del delito, hace que algunas de estas mujeres vuelvan a ser, y hombres, pero mujeres, que es de lo que nosotros estamos hablando, vuelvan a ser victimizadas. Es decir, tienes que ir a volver a prestar testimonio, tienes que estar localizable, tienes que tener una cierta visibilidad que en algunos casos, en muchos casos, no te interesa tener. Entonces yo creo que también hay que repensarse de qué forma esa colaboración que hacen para perseguir el delito, de alguna manera lo hagamos con la suficiente sensibilidad como para que no vuelvan a ser victimizadas, no vuelvan a ser avasalladas o atropelladas también por las instituciones. Pero sí existe, obviamente esa política existe, aunque veíamos también la dificultad de probar que eres víctima de trata, de cómo hay determinada gente y personas que se quedan fuera, pero existe la regulación. Sí, y lo que pasa es que es tan difícil probar que eres víctima de trata que en los últimos 20 años son muy pocas las visas T que se han otorgado por parte de los Estados Unidos. La última vez que yo estaba viendo la cifra, yo creo que eran como 600. Eso en 20 años. Entonces son muy pocos. Lo que está pasando en los Estados Unidos es que se está buscando más la víctima de trata doméstica que internacional. No se le está prestando atención a la víctima internacional. Es básicamente a jóvenes menores de 18 años. Ese es el énfasis de la ley. Perfecto, muchas gracias, Ana. Y Amalia, ahora vamos a una de las preguntas que nos han levantado la mano, la señora Silvia Denise Pichardo Rodríguez. Silvia, te vamos a habilitar el audio para que puedas hacer tu intervención. O puedes hacerlo en la parte de abajo, ya que desde aquí no nos permite. Silvia Denise Pichardo, puedes en la parte inferior habilitar tu micrófono para poder hablar. Mientras Silvia puede reincorporarse, vamos a ir leyendo una de las preguntas que tenemos en el chat.
Ya que no vemos otra mano levantada. Hay alguien que lleva levantando la mano desde el principio, ¿eh? Lo que pasa es que creo que no es esa mano la que tiene que levantar. Es a través de la aplicación. Farah también tenía la mano levantada. Investiga por qué es en la aplicación. Farah, tienes el micrófono abierto. Farah Paderes Viera. Tienes el micrófono abierto, puedes hablar. No se escucha. Mientras tanto, tenemos 14 intervenciones. Vamos a tratar de poder abarcar las que más se puedan. Las que queden, podemos enviarle por correo tanto a la doctora María como a Ana para que nos puedan devolver con las respuestas. No hay problema. Tenemos a Kelvin Tejeda, que nos dice, en el caso que nos compete, República Dominicana, vemos a diario esos casos que usted planteó magistralmente con la inmigración venezolana. Hemos podido ver otra modalidad de explotación y trata de personas. Consiste en el pago de pasaje a jóvenes venezolanas al llegar a República Dominicana, les quitan el pasaporte y las llevan a discotecas para ser prostituidas, haciéndose pasar como clientes, damas de compañía. Tiene un poco más de libertad que las mujeres que trabajan especializadas como en centros nocturnos, pero siguen siendo víctimas de explotación. Déjenme ver para buscar una de las preguntas. Aquí tenemos a Silva. Amanda Silva, Dirección General de Migración, pregunta, luego de estudios y haber detectado estas prácticas de abuso, ¿han habido casos en que los victimarios han sido llevados a la justicia y debidamente sancionados? Preguntan. Vale. No. Si pueden. Yo creo que el informe que tiene la Fundación Ricky Martin ha hecho 2 publicaciones y no trata nada que ver con explotación laboral o personas mayores de 18 años, adultos. Y no, yo no conozco ningún caso. De acuerdo. Los datos de los seguimientos del país, de cómo se van aplicando en Estados Unidos y se van enjuiciando, aparecen regularmente en el Homeland Security, en toda la parte se me fue la palabra en castellano, de cómo la oficina de control, ¿vale? De encausamiento, pero no nos aparece de forma tan diferenciada y es un poco lo que los informes no lo visibilizan porque no aparece como una realidad como tal. Es decir, fundamentalmente lo que aparece es algo que también está pasando en esa protección que decía Amalia, que se está dando sobre todo a población jóvenes runaway, en el contexto estadounidense, que sufren abusos en las foster care, en las familias de acogida. No aparece tanto relacionado con población migrante, desde luego no que nosotras conozcamos en el contexto puertorriqueño. También dado a esa dificultad de probar y de llevar y de encausar, ¿no? los casos. La parte de la judicialización. Farah ha escrito su intervención y nos dice: saludos, soy Farah Paredes del Instituto Nacional de Migración de la República Dominicana. Mi pregunta va sobre los procesos de movilidad que ha experimentado Puerto Rico tras los efectos del huracán María y un aparente proceso de salida y ahora de retorno de la población puertorriqueña. ¿Qué ha pasado con el caso de mujeres dominicanas tratadas o traficadas en Puerto Rico? ¿Hay planes de retorno o al menos el deseo? Farah también tiene otra pregunta y nos dice, la otra pregunta tiene que ver con lo mencionado por la doctora Cabezas respecto al proceso de entrevistas con mujeres en República Dominicana con posibilidades de ser tratadas o traficadas. Estos sujetos hablan de posibilidades de exponer nuevos destinos como Brasil o Uruguay, países donde el trabajo sexual es legal. Pueden responderle a Farah. Vale.
En relación a los procesos de movilidad, un poco retomando lo que decía Amalia al final de su intervención, nosotros no hemos hecho investigación como tal, es decir, no hemos vuelto, pero es verdad que las redes de mujeres con las que estuvimos trabajando nos hablan no tanto de procesos de retorno a República Dominicana, sino de pasar al continente. Es decir, de alguna forma, lo que nos aparece en nuestras redes y los contactos que hemos tenido es que la migración con Puerto Rico es como bueno, no lo decimos nosotros, lo dice Jorge Duani desde los años 90, que la migración a Puerto Rico es como un paso al continente, ¿no? Al mainland. Y en este caso lo que ha hecho es que aquellas mujeres que habían conseguido tener su situación migratoria regular pasen al continente. No se están dando tanto, o por lo menos nosotras no los conocemos y nuestras redes no nos lo dicen así, procesos de retorno a República Dominicana. No sé si Amalia quiere... No, estoy de acuerdo con eso. Nadie nos ha hablado de retorno a la República Dominicana. Yo creo que se sigue concibiendo como un espacio en el que las oportunidades están limitadas. Entonces, es verdad que Puerto Rico es un país devastado, es una situación muy dura, pero claro, el plantearse volver a la República Dominicana, las mujeres, por lo menos con las que nosotras hemos hablado, no se lo plantean como una acción posible, sino que es un paso más para seguir en todo caso al continente, a Estados Unidos. Sí, estoy de acuerdo con eso. Con respecto al comentario, no sé si había una pregunta sobre las entrevistas que hicimos en la República Dominicana en marzo de mujeres que habían sido traficadas. Se nos hizo interesante que hay mujeres que están dispuestas a seguir viajando a otros lugares. Inclusive hubo una mujer que está interesada en viajar hacia Nueva York. Entonces, no importa que la prostitución sea ilegal en los Estados Unidos, sino que ella estaba dispuesta, si se permite, de nuevo viajar. Muchísimas gracias, tanto a Amalia como a la doctora Ana, por compartir con nosotros. Hemos cumplido, hemos iniciado a tiempo para poder disfrutar de esta importante videoconferencia. Hemos tenido alrededor de 60 personas a nivel online conectadas y mantenidas. Es más, hemos recibido un incremento en los últimos 30 minutos de unas 40 personas que se han agregado a la videoconferencia. Así que es todo un éxito para el Instituto Nacional de Migración, el interés que ha mostrado tanto la administración pública como las academias, diferentes organizaciones de la sociedad civil en esta temática tan importante. Yo voy a tomar las preguntas que han tenido las personas, algunas de las que tienen aquí, para poder enviárselo a las doctoras, tanto Ana como Amalia. Y muchísimas gracias por mantenerse en contacto con nosotros en esta videoconferencia. Agradecemos profundamente la intervención magistral que han hecho las dos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias y bueno, que abrumadas por tanta gente y tanto interés, y esperemos responder a las expectativas. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Estamos a la orden. Gracias. Amalia, adiós. Adiós.